que dice que defiende la democracia y para defender la democracia exige el cierre del Parlamento. Y esta vez cambiaron la votación, hicieron voto secreto, ahí meterse al cuartito, emitir tu voto. Recién ahorita, en 2 minutos, tengo derecho a exigir que me entreguen ese proyecto de ley para poder estudiarlo. ¿Se dan cuenta lo torcido de todo esto? ¿Creen que van a punta de gritos o golpes van a cambiar nuestras convicciones? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa? Entre chisme y chisme, literalmente Miguel Roca acaba de decir que hay algún pajarito que está rondando por ahí, que Luis Arce Catacora posiblemente renuncie en estos días. Me parecería increíble, pero realmente no estaría tan molesto en el fondo, pero aún así me parecería increíble. Más allá de eso, ha hablado acerca del único proyecto que hasta ahora me parece que tiene sentido común y 2 dedos de frente, que es garantizar la propiedad privada para evitar las quemas, porque no sé si sabían todos, por lo visto Johnny Fernández no, vayan a ver mi último video si es que no entienden esa referencia, pero no, por lo visto hay autoridades que no entienden que estamos en una crisis ambiental y todo les chupa un huevo. Y nada, hablado de eso, vean, luego los comento. Síganos en www.interactivo.homestream.fan. También el código QR está habilitado. Hablando de códigos QR, hermano, desde hace días que quiero poner algo y siempre lo olvido, pero ahora que lo acabo de recordar, creo que es oportuno mencionar que a pedido de muchas personas que han estado con nosotros desde la pasada semana, mencionando de que deberíamos tener otra alternativa para que nuestra audiencia nos apoye, hemos realizado todos los papeleos muy rápidos, te debo decir, porque fui a Tigo y me atendieron muy rápido. Salí de ahí a los 15 minutos ya con la cuenta Tigo para el canal, para el programa. Los aportes para el Buen Día, obviamente, lo pueden hacer al teléfono 67-900-721, que es el número de la producción. Pero también tenemos este código QR para que ustedes escaneen y desde sus teléfonos móviles puedan realizar el depósito al programa a través de la plataforma de Tigo Money. Ahora, repito, código QR y el 67-900-721. ¿Qué te parece? Oiga, Douglas, por fin lo hicimos. El que está feliz es Claudito Quiroga, ¿no? Quien nos decía, ya pues, Tigo. Ahora ya pues, estrena, Claudito. Estrene, Claudito, porque hasta el momento, desde el día sábado, viernes que estamos así, no hay ni un solo peso. Y eso que Claudito se enteró mucho antes que vos, porque Claudito obviamente decía, ya pues, vamos al Tigo. No quería ir al banco y ahora tiene la alternativa de apoyarnos a través de la cuenta. También tenemos esta en el código de QR y el número de teléfono del Banco Ganadero 1311 40 70 90. Escaneen el código y este es el Banco Ganadero. Ya estamos en pantalla dividida, por favor, con el diputado Miguel Roca, que acaba de ingresar al programa. Agradecidos, obviamente, por su esfuerzo. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día de Dios. Un gusto verlo. Muy buenos días, Gato y José Antonio. Muy buenos días a todos los que nos siguen. Tenemos un serio problema técnico a la hora de entrar con esta aplicación StreamYard. Parece que tengo un boicot tecnológico, pero bueno, lo hemos logrado remontar. Bueno, lo bueno es que ya entendiéndolo se hace bien rutinario. De todas maneras, le agradecemos la gentileza, diputado. Lo saludamos desde la capital. Antes de nada, adelante, por favor. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Estábamos preocupados, decíamos por ahí, Guarachi está por ahí seguramente intentando evitar que el diputado ingrese al programa, pero ahí ya le ha hecho el lance. Diputado, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, un gusto de saludarte, al igual que a toda la gente en nuestra capital de la República. Vigilados están, diputado, en la Asamblea. ¿Cómo asume esto? ¿Los están obligando a aprobar créditos? ¿Van a doblar el brazo? ¿Le van a dar poder a Guarachi? ¿O va a ser un saludo a la bandera esta vigilia? Es muy torpe lo que hacen, es grosero y grotesco. Mire, a ver, este señor Guarachi, ¿quién diablos es? ¿Quién cuernos es? ¿Quién es la COB? La COB se supone que representa a los trabajadores asalariados. Hoy en día hay menos de 800,000 trabajadores asalariados en una población en edad de trabajar de más de 10 millones.
Entonces, digamos que el sector que podría representar la COP son 8% de los trabajadores, pero una COP vendida, una COP extraviada, como lo ha sido la COP con la actual dirigencia desde hace ya muchos años, creo que van 8, o sea, no representa a nadie. Es un triste y servil sindicato perruno y prebendal del gobierno. Entonces, y fíjese la incoherencia de este sujeto que dice que defiende la democracia y para defender la democracia exige el cierre del Parlamento. Este idiota, porque no hay otro nombre, este idiota debería ser apresado por sedición. Pero el gobierno no entiende que gobierna en minoría porque su modelo económico, todo lo que representa el MAS, ha fracasado y no tiene apoyo. Lo que pasa en el Parlamento, que están en franca minoría, no es más que un reflejo de lo que pasa en la calle, que el gobierno también está en una franca minoría. Sacan como si fuera pueblo, como si fuera apoyo y fuerza social a los funcionarios públicos de una manera tan indigna. Por Dios, yo le digo a esos funcionarios, ¿hasta cuándo van a tener esa actitud perruna y servil con el gobierno? Qué falta de dignidad, salir a la calle a gritar lo que el gobierno les dice para asegurar la peguita. Y además les pregunto, ¿les han pagado? ¿A esos funcionarios públicos que salen a protestar les han pagado? Seguramente dicen, para que te pague, tienes que salir a exigir el crédito, porque a gran parte de las entidades públicas no les han pagado los sueldos de agosto y estamos a 11 de septiembre. Entonces es una situación muy deteriorada la que estamos viviendo. El gobierno, con una torpeza que cada vez se supera, ¿no?, a la anterior torpeza, quiere mandar a la COP a obligarnos por la fuerza a aprobar créditos que con la razón le decimos que no van. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Qué podemos esperar de eso? Y se lo he dicho en 20 idiomas al jefe de bancada del MAS, a Jerjes Mercado, se lo he dicho al presidente de la Cámara, al señor Guaitari: dejen de intentar hacer trampa, comprar votos, dejen de tratar de imponer su lógica por la fuerza, con la maña, con la trampa, con la compra de votos, y empiecen a invertir ese tiempo, esa energía en intentar construir consensos. Y es lo que hasta ahora no. Muy bien, diputado. Usted decía si les han pagado, no sé si me escucha o hemos tenido un corte en la señal, diputado. Usted decía, no sé si les han pagado. Quiero mostrarle una imagen publicada por el Búnker en las redes sociales. Veamos un poquito de esto, por favor. ¿Y ahora dónde está? No hay, ya pasó su tiempo. Por eso desde ahora nosotros, ahora a cabeza de la Central Obrera Boliviana, siempre vamos a luchar la democracia, siempre vamos a luchar por el pueblo boliviano. Así que hermanos, hermanas, seguiremos de pie y pediremos solamente lo que el pueblo requiere, lo que el pueblo exige, esos créditos, al crecimiento económico, no más bloqueo a nuestro gobierno central, que nosotros mismos lo hemos elegido y nosotros vamos a defendernos por esa lucha, por esa sangre que derramaron nuestros hermanos y hermanas. Por eso, firmes hermanos, Guarachi. Ahí está la imagen que quería compartir con usted, diputado. Criterios, adelante, por favor. Es triste, es ver cómo un pueblo, como una sociedad está siendo esclavizada de a poquito. Ahí haciendo fila para un platito de comida, para que a ver si les pagan el sueldito de su peguita. Es triste, y realmente esa gente hace un tiempo me enojaba. Me enojaba por el servilismo, por su falta de patriotismo. Ahora me dan auténtica pena. Es gente que ha perdido la esperanza, que ha perdido la dignidad. Es gente que ya está esclavizada. Y quieren hacer lo mismo con todos nosotros, tenernos ahí pidiendo, ¿no?, como limosna, el platito de comida, la peguita, el sueldito para poder sobrevivir.
vamos a estar como en Cuba, la tarjeta de las raciones de comida, ¿no? Por Dios, ¿hasta cuándo este izquierdismo, este socialismo empobrecedor, miserable, que no solamente empobrece, sino que esclaviza, te quita la libertad, ¿no? Y hoy, entre hoy y mañana, vamos a tener en el Parlamento un zafarrancho, seguramente estos delincuentes que tenemos en la pantalla van a subir a sus grupos de choque al hemiciclo y qué sé yo. ¿Creen que nos van a amedrentar? Por Dios. ¿Creen que van a punta de gritos o golpes van a cambiar nuestras convicciones? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa? ¿Qué tipo de idiota tiene esa lógica? Solamente un tipo de mentalidad esclava piensa que puede esclavizar. Los que hemos nacido libres y nos mantenemos libres, o sea, no podemos entender esa lógica. Entonces, lo que va a pasar en el Parlamento mañana, no sé si en vez de pagar sueldos han pensado en comprar algunas conciencias, algunos votos. Es posible, es su estilo, es lo que hacen. Y entonces van a tratar de... les ha salido mal, ya no saben qué hacer. Porque miren, antes para comprar votos, como era un escándalo y siempre lo es, iban al voto secreto para que no se sepa. Y fíjense, con la ley del oro. Y hablemos de la ley del oro. Hace un año más o menos, podemos revisar, quizá un poco más, nos decían que la economía dependía de la ley del oro. Y entonces convocaban a parlamentarios patriotas que aprueben la ley del oro, porque estos desgraciados opositores que no piensan en la patria y no sé qué. Yo les decía, la ley del oro es para vender oro, no es para fortalecer las reservas de oro. Dicho y hecho. ¿Cómo aprobaron la ley del oro? Cuando el voto fue por signo, o sea, levantando la mano y que se veía quién votaba, fue rechazada. De una manera totalmente ilegal, al día siguiente, a los 2 días, volvieron a presentar la misma ley, cosa que no te permite el reglamento. El reglamento te dice una ley está rechazada, no la puedes volver a presentar hasta la siguiente legislatura. Pero bueno, la presentan el siguiente día, inventándose que no sé qué. Y esta vez cambiaron la votación, hicieron voto secreto, ahí meterse al cuartito, emitir tu voto. Y ahí ganaron. ¿Por qué? Porque la gente que se había vendido, los votos que habían comprado, y aquí lo voy a decir, vayan a saber si con cash o con argumentos o con prebenda o con razones políticas, no sabemos. Pero lo que es claro es que cuando el voto fue abierto, había perdido, y cuando el voto fue cerrado, secreto, ganaron. Bueno. Con esa experiencia de la ley del oro y de otras ocasiones de créditos, etcétera, la última sesión, que parecía que tenían contados, o sea, tenía muy bien los números, y había, recordemos, el alcalde de Cochabamba abiertamente había dicho que nos llevaba a la reflexión, teníamos que aprobar los créditos, y se había reunido con un nutrido grupo de parlamentarios para ese fin. Llegó a hablarse de la bancada manfredista. Entonces parecía, porque esa semana era la última semana del mes donde normalmente están habilitados los suplentes, muchos suplentes, y en esa bancada manfredista hay muchos suplentes. Entonces yo creo que habían hecho el cálculo y pensaban que tenían los números y cometieron un error. Yo, como siempre, pido voto nominal, es decir, que llaman tu nombre y votas sí o no y tienes la oportunidad de 3 minutos justificar tu voto. Pero aquí fueron a la maña de siempre, se fueron al voto secreto. Y ahí primó la conciencia, no la prebenda, no el proyecto político, no la consigna política. Y resulta que ganó el no. El proyecto de ley de un crédito de $118 millones fue rechazado. Además que el contrato estaba en inglés y ni el ministro lo entendía, eso fue muy bochornoso, quizá tuvo algo que ver con que se volcaron las voluntades y el voto, no lo sabemos. Pero el hecho es que ahora más bien deberían pedir voto nominal, insisto, ya ni siquiera el voto secreto les sirve.
ya ni siquiera el voto secreto le sirve. Entonces, otra vez, muy burdo, muy torpe, muestra una desesperación muy grande y una desorientación aún más grande del gobierno para hacer lo que están haciendo. Muy bien. José Antonio, en la capital, por favor, adelante. Diputado, me parece un acto desesperado, ¿no?, del gobierno nacional, el de mover, por ejemplo, a Huarachi, tomando en cuenta que sabe el gobierno que Huarachi ya es un pequeño islote, porque ya nadie cree en él. Los trabajadores saben que es un aprovechador, un vividor, y que Huarachi solamente es representante de la COP de nombre, y que se presenta a quienes, a los afiliados a este gobierno, porque los que trabajan en el sector público son los únicos que están con Huarachi. Ahora, es un acto desesperado porque necesita plata, porque estamos en bancarrota, diputado. Pues sí, pero además, inclusive en eso, son actos desesperados. Bueno, ahora han puesto como primer punto una ley que les anuncio sí voy a aprobar. El primer punto, y yo siempre mi votación es anunciada, reflexionada y transparente. Y alguno puede estar de acuerdo o no con mi criterio, pero transparente siempre va a ser. La primera ley es una ley para la pequeña propiedad agraria. Aquí tenemos un problema de la pequeña propiedad agraria que es indivisible y es inembargable. Entonces, mucha gente en el campo, en nuestras zonas rurales, se ve muy limitado en su propiedad. Como ustedes saben, y creo que es algo que compartimos, yo defiendo la propiedad privada, yo defiendo la libertad individual. Entonces, este es un proyecto de ley que aunque no estoy, o sea, no me parece que sea ¿cómo lo digo? Que tenga todo lo necesario, sí está con la orientación correcta, de darle más libertad, más propiedad a la gente del área rural con su propiedad. Entonces, ese es un proyecto que sí voy a aprobar, aunque yo iría mucho más allá, en la dirección correcta, digamos, no lastima desde mi punto de vista, es insuficiente, pero no lastima. Entonces, ahí sí voy a votar a favor y voy a abogar para que se vote a favor. El siguiente proyecto es un crédito de 40 millones para el saneamiento de la propiedad rural. Y entonces ahí todavía no he podido acceder bien a cómo se van a ejecutar esos 40 millones. Tengo que leer con mucho para decidir cómo voy a votar. El siguiente crédito es el que me iba a poner, el que ya estaba planteado en la anterior sesión, que es un crédito de $100 millones de Fomplata para generar trabajo, dicen, para darle al fondo, al FPS, $100 millones para que haga adoquinados. Ese bajo ningún punto de vista lo voy a aprobar, porque he hecho los cálculos. Al informe y a programas pasados, estos programas tienen un costo promedio de metro cuadrado de adoquinado de 584 bolivianos, en base a los programas anteriores, saqué ese número. Usted vaya a pedir cotización a una pequeña empresa constructora o a un contratista, un maestro contratista, ¿cuánto cobra el metro cuadrado de adoquinado? Le va a decir 60, 70 bolivianos por metro cuadrado, 80 exagerando. Y estos quieren hacerlo por casi 600. De ninguna manera vamos a aprobar ese crédito. Las demás leyes que están en agenda son leyes de transferencia de terreno, son burocracias propios del centralismo y de la burocracia centralista que no son muy trascendentes, no deberíamos ni siquiera estar tratándolo en el Parlamento, pero digamos eso van a ir. Yo creo aquí el plato fuerte va a ser ese crédito de $100 millones de de Fomplata para el FPS, para disque adoquinar y para que se lo coman los burócratas en ineptitud y corrupción. De ninguna manera voy a aprobar eso. José Antonio. Diputado, ahora con esta presión que se va a dar supuestamente,
las decisiones que ustedes toman van a ser difíciles. Ahí están tomando cuerpo ustedes como oposición para defender férreamente su posición, diputado, tomando en cuenta, les reitero, de que hay amenazas de uno y de otro. Lamentablemente, hay que reconocerlo, la oposición está muy fragmentada. Uh-huh. Hay poco diálogo al interior de la oposición. Es como cuando dos hermanos se pelean, es un poco más duro que cuando los amigos se pelean, ¿no? O los vecinos, digamos. Entonces, a mí eso me preocupa, porque tenemos al frente una situación muy compleja del país. El gobierno está quebrado, no tiene ni para pagar sueldos y ya raspó la olla. Correcto. Uh-huh. Lejos de, ante esa situación, tratar de construir consensos, quiere imponer a la fuerza, a la mala, su voluntad. Uh-huh. Obviamente eso del lado de oposición genera una reacción adversa. Plurinacional de Bolivia. Si a mí viene este tribilín a querer presionarme a la mala de que porque él dice tengo que aprobar créditos, mi primera reacción es mandarlo, ya saben a dónde. Y sin ninguna reflexión decirle voy a hacer todo lo contrario a lo que me exiges. O sea, lo que están haciendo estos es muy torpe y contraproducente. Porque el país está en una situación delicada, está en una situación tan delicada que hay muchos rumores. De que Arce ya está haciendo maletas, de que se quiere ir, de que le va a entregar el gobierno a Andrónico, de que Andrónico no quiere porque no quiere hacerse cargo de la papa caliente, de que miren, hay ya desde la amenaza que desde el lunes hay bloqueo de caminos por parte de la organización de los Tupac Katari, las Bartolinas y no sé qué. Entonces, el país lo quieren convulsionar y cuando ocurre esto, el desenlace es muy incierto. Pueden pasar cosas y entonces la probabilidad de que haya violencia, de que haya un quiebre institucional, de que haya sangre inclusive, como ha ocurrido en todas las anteriores oportunidades en que se ha querido tumbar un gobierno, como tumbaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Etcétera, como ocurrió el 2019, que no fue un gobierno que lo tumbaron, sino que se escapó Evo Morales porque no pudo imponer su fraude, le cuesta sangre al pueblo boliviano. Y no solamente sangre, sino agudizar un problema económico. Entonces, son horas, son días que tenemos que actuar con mucha sensatez, no actuar en función a consignas, a posicionamientos cerrados. Tenemos que con mucha firmeza, con mucha claridad de valores, con mucha claridad también en los principios que profesamos y en los intereses del pueblo boliviano, tenemos que pensar cómo vamos a salir de esta situación que el gobierno tan torpemente, de manera tan antipatriótica, nos plantea, porque nos está planteando una solución por la violencia. La violencia engendra violencia, dice la Biblia. Entonces, tenemos que ser muy, muy cautos, muy patriotas y también muy firmes en nuestras convicciones, ¿no? Pero es un momento muy delicado, lo tengo que decir. Diputado, usted decía que el gobierno no tiene ni siquiera dinero para pagar sueldos. Ahora, en el hipotético caso de que se aprobasen estos créditos, ¿habrá un control de la Asamblea a todo el mecanismo de la administración de este dinero o son dineros que el Estado puede utilizarlos sin rendir cuentas públicas y demás? Lo que me lleva a pensar lo siguiente: si el gobierno no tiene dinero ni siquiera para pagar sueldos, ¿puede utilizar estos dineros ya aprobados en el hipotético caso para, primero,
corromper autoridades, y entre ellos a la Central Obrera Boliviana, Ponchos Rojos, Bartolinas y demás, darles su cuotita de poder económico y administrar todos esos créditos, todo ese dinero en una futura campaña, porque estamos ya en etapa electoral. Si no tiene plata para pagar sueldos, ¿cómo encara una campaña electoral este gobierno, diputado? Sin duda, ¿cómo encara este o todos los gobiernos las campañas electorales? Por eso no debería haber reelección, porque entonces ahí utilizan la plata de la gente, la plata del pueblo, para sus fines electorales y políticos. Pero como típicamente este gobierno o cualquier otro, lo tengo que decir, encara las campañas electorales. Primero, con la gente, sacar a la gente a hacer campaña, a los funcionarios públicos. Segundo, exigirles aportes que crecen. Hoy por hoy creo que le sacan 5% del sueldo. Imagínense la cantidad que eso son como, alguna vez he calculado, como 50 millones de bolivianos al mes, que sacan, ¿no?, de los aportes voluntarios obligados a esos funcionarios. Luego, con los presupuestos públicos hacen licitaciones y ahí sacan grandes coimas para recaudar para la campaña. Y toda la corrupción generalizada, ¿no?, en que el Estado, porque ahorita los ciudadanos dependen del Estado para trabajar, ya sea porque le venden bienes y servicios al Estado, o porque para que tú le vendas a José Antonio necesitas el permiso de un funcionario, y ese permiso te cuesta plata, porque te ponen unos requisitos incumplibles, y entonces como no cumples 1 o 2 de 20, te dicen, bueno, dame plata y me hago el loco con ese 1 y 2. Ese es el modus operandi de Bolivia, y eso es lo que nos tiene en pobreza y en atraso. Ahora, volviendo al tema de los créditos. Darle 100 millones al FPS, imposible. Ya están anunciando que con esos 100 millones van a ejecutar a casi 600 bolivianos el metro cuadrado de adoquinado. Ahí ya están anunciando un robo, un latrocinio intolerable, inaceptable. Poder controlar desde el órgano legislativo eso no es posible. Luego, los 40 millones del INRA, ahí no sé. Porque es 40 millones para el saneamiento de tierras, uno dice, caramba, esto es para darle libertad a la gente para que tenga su propia tierra, o es para que los avasalladores, ¿no?, los masistas se apropien de tierras. Entonces no sabemos. Y nos dan 24 horas, todavía no he recibido el proyecto de ley. Y tengo muy poco tiempo, hoy, hasta mañana, para estudiarlo. Y no lo sé, no lo conozco, porque estos desgraciados no te lo dan hasta 24 horas antes. Miren, son las 9, hoy estamos, hace 12 minutos estamos 24 horas antes de la sesión de mañana. Recién ahorita, hace 2 minutos, tengo derecho a exigir que me entreguen ese proyecto de ley para poder estudiarlo. ¿Se dan cuenta lo torcido de todo esto? ¿No? Entonces, pero la pregunta concreta, Douglas, por lo que he dicho, no hay modo de controlar. Por eso la lógica de darle aire al gobierno, que es darle aire a la democracia, al pueblo boliviano, no puede ser, ya te voy a aprobar el crédito. No, sentémonos, veamos cómo vas a sobrevivir, pero con responsabilidad, sin robarte la plata. No te voy a dar más plata para que te la robes. Podemos aprobar un crédito para que llegue donde tiene que llegar. Y he propuesto, por ejemplo, como una salida importante, nos tuvimos que poner de acuerdo para darle independencia al Banco Central. Un Banco Central independiente. Y eso es designando su directorio desde el Parlamento con 2/3, gente idónea. Un Banco Central independiente, ahí sí podemos hablar de un crédito que lo reciba el Banco Central, pero ojo, no para el Banco Central, mucho menos para que le entregue los dólares al gobierno. No, para que le entregue los dólares a la banca y la banca le devuelva los bolivianos al Banco Central y la banca pueda devolverle los dólares a todos los ahorristas que pusieron dólares en sus cuentas, fruto de su trabajo, fruto de su ahorro. Entonces, a esa gente que tiene dólares en el banco, que hoy por hoy no los puede usar, es para eso que sí podríamos tomar un crédito, pero condición sine qua non es que el Banco Central sea independiente, sea idóneo, sea profesional.
No podemos aprobar créditos para que estos ladrones, estos ineptos, estos corruptos sigan con el festín de ineptitud y corrupción y nos sigan endeudando y traten de llegar a las elecciones del 2025 justamente haciendo lo que tú dices, gastándose esa plata, esos créditos en campaña electoral, en prebenda, en robar más plata. Ese modus operandi no lo vamos a permitir ni un día más, ni un día más. Muy bien. Diputado, agradecido por su tiempo. Vamos a estar muy atentos con lo que ocurra mañana en esta asamblea, en el encuentro que van a tener con la vigilia de la Central Obrera Boliviana. Esperemos que no lleguen a mayores y que no hayan enfrentamientos entre asambleístas y supuestos miembros de la Central Obrera Boliviana mañana, como hubo ayer en la pelea. Douglas, una precisión. No podríamos hablar de enfrentamientos entre asambleístas trabajando en su lugar de trabajo y cobistas o unas hordas violentas que nada tienen que hacer ahí. Estaríamos hablando de una agresión, de un ataque injustificado, ilegal. Por favor, Douglas, no hablemos de enfrentamientos. Bien. Porque ese enfrentamiento es algo entre iguales. Claro. No hay un enfrentamiento entre un violador y la mujer violada. Eso es una violación, no es un enfrentamiento. Correcto. No hay un enfrentamiento entre un asaltante a mano armada y su víctima. Eso no es un enfrentamiento. Eso es un asalto a mano armada. Tenemos que decir las cosas con su nombre, por favor. No me parece podemos bien. Cosas enfrentamientos. Si llevan a las hordas a querer violentar el Parlamento. Por favor, no hablemos de enfrentamiento. Digamos las cosas como son. Un ataque violento al Parlamento. Un ataque violento y criminal al Parlamento, eso es lo que están anunciando. Y ahí me parece correcto. Me parece correcta. Correcta la aclaración, diputado. Esperemos que no lleguemos a mayores entonces para mañana. De todas maneras, vamos a estar atentos, diputado. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, bendiciones. Siempre un gusto estar en su programa, Douglas y José Antonio. Un gran abrazo y un saludo a toda la gente que nos ha seguido gentilmente durante esta media hora. Me parece impresionante que todavía tengamos autoridades con dos dedos de frente. Lo digo bien en serio. Viviendo en un país con dictadura, un país socialista, un país totalmente colectivista, me parece necesario que todavía tengamos autoridades, nada, con dos dedos de frente. Ahora, eso es algo que yo ya tuiteaba hace unos días atrás, posiblemente. Que es nada, los liberales somos los únicos reales humanistas que existen en el planeta posiblemente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas reales dentro del liberalismo? Porque obviamente hablamos de los cómo. Yo creo que nos hemos mal acostumbrado a hablar de los cómo. ¿Cuáles son los cómo que plantea el liberalismo? Yo qué sé, reducir el tamaño del Estado, reducir el déficit fiscal, gastar lo suficiente, promover el ahorro, promover la empresa, promover el privado, promover la propiedad privada, promover el incentivo también, promover la innovación. Esos son los cómo. Pero ¿qué es lo que quiere lograrse a final de cuentas a través de todos estos cómo? Lo que se quiere lograr es vida digna para las personas, acabar con la explotación, que no es la explotación esta marxista, sino la explotación que define Hayek, que es la eliminación de los intermedios corruptos, es decir, eliminar la desigualdad ante la ley. Y eso es otra cosa, eliminar la desigualdad. Hay desigualdades groseras ante la ley. Obviamente creo que todos estamos acostumbrados ya a aceptar que hay desigualdades ante la ley que son muy prominentes. Por ejemplo, el hecho de que el presidente tenga más derecho que los ciudadanos, o el monarca en realidad tenga más derechos que los ciudadanos. El hecho de que coactivamente se le saque parte del dinero del bolsillo de la gente para promover políticas sociales. Ok, ¿son desigualdades ante la ley? Sí, evidentemente. Pero el liberalismo está en contra de esas desigualdades, no el discurso progresista idiota que promueve una desigualdad muy básica que además es inevitable, que es por ejemplo la desigualdad de recursos, porque son bastante materialistas y demasiado, no sé, yo diría demasiado avaros los zurdos, porque nunca va a existir algo que desincentive la desigualdad material. Lo que nosotros proponemos es la igualdad moral. Necesitamos promover la igualdad moral, es decir, la igualdad en condiciones, sobre todo en leyes, es decir, que
tanto tú como yo no tengamos privilegios. ¿Qué significan los privilegios? Los privilegios son leyes privadas, privis legis. Sé que ya lo he dicho 1000 veces, pero yo lo voy a seguir repitiendo. Es privis legis significa leyes privadas, leyes para los privados. Es decir, una ley que solamente tenga efecto sobre un grupo de personas en específico. Por ejemplo, vamos a ponerlo de los dos lados, tanto del lado más liberal como el lado más socialista. Por ejemplo, desde el lado liberal, obviamente tienen que el Estado tiene muchos privilegios por encima de la población, como por ejemplo el hecho de que en teoría no puedan meter presos a los diputados si fiscalizan, cuando un ciudadano normal sí se puede. El hecho de tener una oficina, el hecho de tener un sueldo fijo a pesar de que no se esté generando ningún producto ni riqueza como tal. Pero por el otro lado, desde el lado socialista también tenemos privilegios, tenemos muchos más privilegios. Leyes para las mujeres, leyes para los discapacitados, que no necesariamente son buenistamente rechazadas, ¿saben? Es decir, son leyes privadas, son privilegios. Ahora, a ver, díganle a una mujer que ella está promoviendo privilegios constitucionales, se va a sacar de pedo, ¿no? Entonces nada, evidentemente los liberales sí somos personas profundamente humanistas e incluso les diría que somos profundamente los únicos humanistas, los únicos que no son materialistas, los únicos que pueden combinar la realidad con por otro lado, los comos que nombrábamos hace rato, ¿no? Y uno de esos comos es justamente lo que nombraba Miguel hace rato. Los buenistas durante todo este tiempo, los buenistas del ambientalismo que han dicho, no, lo que pasa es que los olleros están quemando. Para empezar, se ha demostrado que eso es totalmente falso, porque la mayoría de las tierras quemadas son fiscales. Los invito también a leer el artículo de Mauricio Ríos que habla acerca de las quemas ambientales recientemente. Mauricio Ríos García, por si quieren buscarlo en su página web o en su Twitter o donde quieran. Pero más allá de eso, también tienen la ley que está proponiendo justamente Miguel Roca. Luego vamos a profundizar más en uno de los videos que voy a subir próximamente, en su intervención que me ha parecido buenísima dentro de la Asamblea Legislativa. Se necesita hacer una ley que promueva el rescate de la biodiversidad a través de la propiedad privada, porque si no existe seguridad jurídica vamos a seguir teniendo incendios como estos cada vez mucho más grandes, porque dése cuenta de que si aumentamos las tierras fiscales y las tierras que se queman son las fiscales, algo estamos haciendo mal. Opinión personal, y nada, me parece de nuevo un acierto. Bueno, en general no soy crítico con Miguel, soy muy crítico con Miguel, pero aún así me parece que la mayoría de las ideas que tiene y las iniciativas que tiene son las correctas y van en línea hacia el liberalismo. Para mí es uno de los diputados que mejor representa las ideas de la libertad. Ahora, no es mucho decir, ¿no? Porque tampoco es como que súper mega represente bien, pero nada, está bien, es refrescante tener a alguien que tengo un discurso más o menos con sentido común. En fin, eso era lo que les quería mostrar, eso es lo que les quería contar además. Y obviamente voy a dejar, yo creo, aquí o en algún lugar el QR del gato. No sean garcas, apoyen al gato con una donación. Obviamente ese QR no me lo ha mandado él, lo estoy sacando directamente de una de sus intervenciones y tal. Pero nada, él en una de sus intervenciones, creo que en esta misma, dice que no tiene prácticamente dinero. Yo lo conozco personalmente, no recibe dinero de manera directa por el super proyecto y por la mega dedicación que requiere hacer un canal todos los días, un canal televisivo prácticamente, o sea, un canal con grillo, un canal con un montón de invitados, sobre todo con toda la experiencia que tiene el gato. Así que vayan y dónenle unos pesos, o sea, de verdad que 5 pesos, 2 pesos, 3 pesos no les afecte nada. Por un lado, yo creo, es voluntario evidentemente, pero no creo que les afecte mucho. Y a quienes tienen la posibilidad de hacerlo, de verdad que no saben todo lo que se agradece. O sea, que compartan un video, que compartan los reels, que comenten, que donen, o sea, que donen ya es top, es una locura, que le den un like. De verdad que desde el otro lado de la pantalla nosotros nos sentimos muy, pero que muy agradecidos. Así que nada, va a ser una pequeña sorpresa. Desde ahora todos los videos que yo suba con yo que sé, que recoja del buen día del gato, de Douglas Romay, voy a meter el QR en algún lado, porque creo que es necesario que empiecen con las donaciones por un lado, pero más allá de las donaciones me parece necesario que se empiece a invertir un poquito más en aquellos que somos independientes. Si no lo van a hacer conmigo, háganlo con Douglas. Ese es mi mensaje. Suscríbanse al canal si quieren. Estas son todas mis redes. Yo también tengo mi QR por si quieren donarme a mí. Este es mi QR para todos mis proyectos de manera individual. Estoy empezando con un proyecto que no les puedo contar, pero si quieren pueden donar de manera anónima y voluntaria para este proyecto. Es un proyecto muy duro que voy a empezar y tiene que ver con el campo y con relacionarme con la gente del campo para entender sus necesidades. Yo ya les he dicho, les voy a ir dando pequeñas pistas durante varios videos, pero tiene que ver con el subcomandante Marcos.
No puedo decir más. Así que nada, si quieren donar, pueden donar a través de este QR. Suscríbanse al canal si quieren, denle like, comenten, por favor, comenten y síganme en todos lados. Y si no me agarran, nos vemos la próxima. Bye bye. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.